Y nos toca el principio número 12, que dice lo siguiente: yo tengo la convicción certera en la llegada del Mashiach, y aunque éste se atrase, igualmente lo aguardaré. Acá viene un tema que por eso el Maimónides lo pone en puesto 12, porque había que anticipar 11 elementos, 11 principios de monoteísmo para llegar al tema del Mashiach. Y como dijimos antes, que el hecho que el concepto del Mashiach esté en lugar número 12 quiere decir que es un pilar, pero no es lo principal, es un pilar más que hay en el monoteísmo de la Torah. Entonces, para entender por qué es tan principal este principio y cómo esto se ata, se vincula con los noágidas y por qué el noágida también tiene que abordar el Mashiach, entonces hay que empezar a explicar de cero qué significa la idea de Mashiach. En primer lugar, Mashiach o Rey Mashiach, Melech HaMashiach, dado que las normativas de quién va a ser Mashiach, cómo identificar, cuál es su función, está tipificado y normatizado en las leyes de la Torah. En Maimónides, en las leyes de los reyes, los últimos capítulos, el 11 y el 12, que en realidad es el capítulo 999 y 1000 de su libro magno, que siempre leemos el primer tomo. Hoy vamos a leer el último tomo y los últimos capítulos del último tomo, porque con esos dos capítulos, él cierra, con esos 1000 capítulos, él cierra su libro, su obra magna, de codificación de la ley de la Torá. Ya que esos dos capítulos están en español y con una traducción y explicación muy buena, te voy a ir compartiendo también textos para que lo vayamos analizando juntos. Empecemos con las definiciones de las palabras y vamos a ver qué no es Mashiach y qué sí es Mashiach. La palabra Mashiach quiere decir designado, ¿sí? Literalmente. Literalmente ungido. Ungido quiere decir designado. Era la forma de designación de las autoridades antaño. Igual que hoy en día tenemos la forma de designación, por ejemplo, de los presidentes, que es, aparte, cuando son electos, tienen que ir al Congreso, recibir la banda, recibir los atributos presidenciales, viajar tradicionalmente desde el Congreso hasta la Casa Rosada, indicando que el pueblo lo nombró y ahora se asienta en el sillón de Redavia. Hay todo un protocolo que parte es ceremonial, pero parte es normativo. Así también con los gobernantes designados del pueblo judío tenían que ser ungidos, es decir, derramado sobre ellos aceite que era perfume, y eso era la forma, ante todo el pueblo, y eso era la forma de designarlos. Es decir, que la palabra Mashiach quiere decir designado. Melech, rey, en realidad no es un rey, un monarca, sino es un gobernante designado. El versículo, el precepto número 612, o sea, el penúltimo de los 613 preceptos, que está en Deuteronomio: pondrás un rey sobre ti. Es decir, que todas las tribus, a través de sus representantes, elegían un rey. Que si sacamos la palabra rey y le ponemos gobernante, es exactamente lo mismo. Porque el rey era nombrado con poder del pueblo y aceptación del profeta, pero poder del pueblo, y era removido su poder también con el pueblo. El pueblo de facto le quitaba el poder, como pasó con Shaul y como pasó con David. Si uno va al libro de los reyes, cuando David fue perseguido, tanto por su hijo Absalom, tanto por su suegro Shaul, el pueblo le quitó el poder, y en esos momentos David no era rey, porque uno que está perseguido no puede ser rey. Es decir, que Melech a Mashiach, el gobernante designado, eso quiere decir. O sea, Mashiach o Melech a Mashiach quiere decir el gobernante designado del pueblo judío. Y cuando hablamos de leyes de los reyes, indicamos el poder político. Es un líder político que tiene todas las reglas de un líder político. Por ejemplo, para ser rey tiene que tener la autonomía y el poder de la gente para imprimir moneda, tomar, eh, tomar impuestos y mandar a la guerra. O sea, que la moneda que él imprima la gente la toma y circule, que la gente pague impuestos y que pueda enviar a la guerra, que tenga un ejército. Igual que los estados modernos. Literalmente, es un poder político. Por eso el hincapié de la Torá, que el rey tenía que venir de la tribu de Yehudá, o sea, hijo de David. Siempre se dice el rey, el hijo de David. ¿Por qué hijo de David? David era de las dos tribus del pueblo judío que quedaron, Yehudá y Leví. La tribu de Yehudá es el 90% del pueblo, por eso se llama judío, judío de Judea, de la tribu de Yehudá.
ese 90% del pueblo, digamos, el Mashiach tenía que provenir de esa tribu, ¿sí? Y no de la otra tribu que quedó, que era la tribu de Leví, que es los sacerdotes. O sea, de las dos tribus que quedaron, Leví y Eudá, los levitas eran los sacerdotes y los Yehudá eran los ejecutivos. O sea que el ejecutivo no podía ser sacerdote. Es decir, que en términos modernos sería que el poder religioso y el poder político no van juntos. Entonces, cuando hablamos del rey Mashiach, estamos hablando del gobernante designado por el pueblo para dirigirlos y el pueblo acepta su reinado, su gobierno. Ya vamos a llegar describiendo qué es el Mashiach, cuál es su función, cómo identificarlo. Después que es nombrado Mashiach, ahí tiene acción y efecto sobre las naciones y vamos a ver cuál es eso. Pero primero todo tiene que pasar una serie de secuencias hasta llegar a serlo. Es decir, tiene que pasar una serie de postas como exámenes que igual que un licenciado en lo que sea, recién es licenciado una vez que es evaluado en exámenes teóricos, prácticos, y tiene que pasar por la mesa examinadora. Y recién ahí es licenciado, antes no. Antes decimos que es un estudiante o un candidato a licenciatura, pero no es un licenciado. Lo mismo el Mashiach. Mashiach es cuando termina de cumplir todos los 9 puntos que vamos a describir que tiene que tener un candidato o un presunto Mashiach. Mientras tanto no es Mashiach. Ahora vamos a ver el versículo, pero en el texto, perdón, del Maimónides. Pero la principal tarea del Mashiach y la definición del Mashiach va a ser que va a tener que devolver el gobierno judío al pueblo judío. O sea, el pueblo judío hace 2000 años está en un estado de exilio, errante por las demás naciones, sin componentes aglutinantes, sin casi soberanía territorial, política y obviamente gubernamental menos. No hay un gobierno judío. No hablamos de el gobierno democrático parlamentario del Estado de Israel, que eso es otra cosa. Hace 70 años, una parte de la tierra de Israel prometida para el pueblo judío, no toda, una pequeña parte, pudo ser recuperada por el pueblo judío, pero asentó ahí un tipo de soberanía, un tipo de gobierno, una entidad política que es democrática, no ajustada a la Torá. Algunas leyes de Torah se cumplen, pero por voluntad de la gente, digamos, ¿sí? Y porque está estatutariamente dicho, pero no es que es un gobierno de la Torah, es un gobierno de judíos sobre la tierra de Israel, pero democrático. De hecho, un cuarto del país no es judío, es árabe, ¿sí? Acá nos referimos que el Mashiach va a tener que retrotraer, por decir de una forma, el gobierno judío a lo que era antes del exilio. O sea, va a tener que lograr una soberanía total sobre la tierra de Israel, desarrollar un poder político y instrumentos de ley donde el pueblo lo tiene que acompañar, él se tiene que entronizar sobre el pueblo para guiarlos. Hablamos de los 15 millones de judíos, ¿sí? Que tiene que encolumnarlos debajo de la ley de la Torá. De ese tipo de cosas hablamos sobre el Mashiach. Ahora vamos a leerlo. Pero recién estamos dando las definiciones preliminares. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa no es el Mashiach? Que todo lo que se adjudica a la palabra Mesías o lo que sea en otras doctrinas como la cristiana, eso no es Mashiach. No es un ser alado, no es un ser que tiene que hacer milagros, ni maravillas, ni expiar transgresiones, ni servir como intermediario, ni que la gente, ni que esté con el desposeído, ni con esto. No, no es la función. La función del Mashiach es conducir un proceso político de liberación nacional del pueblo judío, liberación primero para que adjunten a la ley de la Torá y luego un proceso de liberación política de soberanía territorial y soberanía legal. Eso es el Mashiach. ¿Para qué todo esto? Para poder cumplir los 613 preceptos, ya que mientras que no se dé ese proceso de liberación nacional del pueblo territorial y soberanía política en herramientas de distribución de poderes, etcétera, gran parte de los preceptos de la Torá se vuelven totalmente impracticables. De hecho, de los 613 preceptos de la Torá, solamente practicables hoy en día serán 100, porque la gran mayoría depende de tener un territorio en común, un gobierno en común, sistemas en común
y no así todo desmembrado y todo suelto que el pueblo judío está. Un Betamigdash, un santuario en Jerusalén para que se puedan volver a hacer las ofrendas y los Kohanim, los sacerdotes, van a hacer lo que tienen que hacer. O sea, todo lo que la Torah describe hoy en día es totalmente impracticable. Entonces, el Mashiach es aquel que va a retornar todo lo que había, obviamente con la modernidad de los tiempos, pero va a tener que volver todo esto para que la Torah se vuelva relevante y aplicarla correctamente como es la voluntad divina. Dentro de ese parámetro también está el hecho que el pueblo judío sea luz para las naciones. Pero luz para las naciones es cuando tiene una posición, ostenta una posición de modelo y de ejemplo. No puede ser luz para las naciones cuando o está siendo perseguido por muchos poderes enemigos o el pueblo judío está secularizado, que eso es el gran drama. El Mashiach, la principal tarea que tiene que hacer, no es en la tierra de Israel, es fuera de la tierra de Israel. Es decir, empezar a concientizar a los 7, 8 millones de judíos que no practican judaísmo, que no tienen la menor idea de qué es, y encolumnarlos detrás de él. Y a los 7, 8 millones, por ser benevolente, digamos, ¿sí? Son menos, pero imagínate, pensemos positivo, de los judíos que sí practican más o menos judaísmo, tiene que encolumnarlos detrás de su propio liderazgo, cosa que en el pueblo judío es muy difícil. Porque el pueblo judío, si uno ve la historia, desde la Torá en adelante, siempre estuvo con divisiones internas y es un pueblo terco y testarudo, como la Torá exige. Al día de hoy también hay muchas divisiones internas y el debate es algo bienvenido y eso hace que hayan diferentes posturas. El Mashiach tiene que encolumnar a todo detrás de él, igual que un líder político. Estoy hablando mucho, quería que me comentes, que me señales algo. Excelente, excelente. Entonces, en primer lugar, desmitificar que el Mashiach es como se lo pinta, un ser como si fuera místico, desconectado de la realidad, igual que hablamos con el profeta, es muy parecido, digamos, ¿sí? Muy parecido en tanto que no tiene nada que ver con lo que se cuenta alrededor de eso. Obviamente que el Mashiach tiene, tiene que demostrar que tiene dotes en concreto, o sea, a ver, vamos, es como decir, contratás a un futbolista, a ver, te pongo la pelota, hace un gol, a ver, hace. El primer paso, ahora vamos a ver 9 condiciones para que el candidato a ser Mashiach pueda cumplir, pero principalmente reunir digamos, a lo que son los exiliados, por decir una forma, pero de una forma de imposición. Exacto, menudas tareas le toca, por eso hace 2000 años estamos esperando. Pero el precepto, digamos, el principio de fe consiste en, aunque sea que se trace, lo aguardaré. Aguardar en forma activa. Ahora vamos a ver cómo se lo guarda en forma activa. Antes, todavía no empiezo a leer porque quiero dar alguna introducción más. Para poner un poquito de picante, todos los sabios de Israel tienen consenso que esta es la época previa a la Mashiach, la que estamos viviendo ahora. O sea, son procesos que se van a vivir pronto y capaz que estamos dentro de una ola de procesos que como son, estamos adentro, no nos damos cuenta de qué es. Pero el proceso de redención y liberación del pueblo de Israel, pero también y principalmente de la transformación de las naciones en monoteístas. Cuando decimos que es un rey, quiere decir que el rey impone la ley. Es lo opuesto a un maestro, es lo opuesto a un maestro. ¿Un maestro qué hace? Un maestro busca que el alumno lo quiera. Él tiene argumentos, todo tipo, argumentos, explicaciones, recursos didácticos, lingüísticos, y tiene que convencer al alumno. Tiene que hablar en su lenguaje, comprimirse a su nivel, levantarlo, despertarlo, cuestionarlo, desafiarlo, hasta que el maestro tiene que hacer casi al principio el 100%, después el alumno se pliega, hasta que lo convence de hacer algo. Bueno, eso es lo opuesto del Mashiach. Por eso el Mashiach no necesariamente tiene que ser un rabino, al revés, yo digo que no tiene que ser un rabino, porque tiene que ser un erudito en Torah y piadoso, pero tiene que, las dotes de él es del líder político. El líder político dice, vamos para allá y la gente va para allá, no explica. Si explica mucho, no es un líder político, porque no tiene el don de liderazgo directo. Si tiene que explicar, él se basa en sus explicaciones, más lo que él quiere, más, o sea, rema, rema, rema y se convence. Pero eso es tarea docente, no es tarea de político. El político tiene que decir, vamos y la gente va. Más todavía, el rey impone, el rey dice, hagamos y la gente hace. Entonces, la forma de influir del Mashiach en el pueblo va a ser imposición. Menuda tarea de la imposición que tiene que hacer, donde el pueblo ya naturalmente es rebelde y testarudo. Entonces va a venir alguien y va a decir, hace, ¿quién le va a dar bola?
Vamos a empezar a leer las leyes de los reyes en los últimos dos capítulos de Maimónides que explican esto en detalle y nos da las herramientas para identificar quién es un genuino Mashiach, de uno trucho, de uno falso, que hubo en la historia y bastantes. Entonces dice el Maimónides, el rey Mashiach, o sea, el gobernante designado, surgirá en el futuro y restaurará el reino de David a su soberanía original. Restaurará el gobierno, el reino de David, a su soberanía original. Construirá el santuario de Jerusalén y reunirá a los dispersos de Israel. En sus días, todas las leyes serán restablecidas a su vigencia de antaño. Se ofrecerán sacrificios, ofrendas, y los años sabáticos y los de jubileo serán observados en su totalidad como lo ordena la Torá. Es decir, que tiene que restaurar el gobierno del pueblo judío como era antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Ni que hablar que reconstituir el poder legislativo judicial, que es el Sanedrín, ¿sí? Porque tiene que tener un nombramiento oficial. O sea, es como un proto. Ahora el pueblo judío está en un nivel de pre-estado, protoestado, digamos, ¿sí? Del pueblo judío. Entonces tiene que rearmar todo el hombre. Dice el Maimónides, el que no tiene convicción certera en la llegada del Mashiach, o quien no espera ansiosamente su llegada, niega no solo las enseñanzas de otros profetas, sino también las de la Torá y las de Moshe, nuestro maestro, porque la Torá brinda testimonio sobre él. Como está dicho, Dios tu Dios te hará retornar de tu cautiverio y tendrá compasión de ti. Él te hará retornar y te reunirá de entre todas las naciones en las que Dios tu Dios te dispersó. Si tu destierro estuviera en el más lejano confín de los cielos, Dios tu Dios te reunirá desde allí y te traerá a la tierra que poseyeron tus padres y tomarás posesión de ella. O sea, la misma Torá de Deuteronomio ya reconoce que va a haber una situación que el pueblo, por sus transgresiones, va a ir al exilio, pero Dios hará retornar al pueblo. Es decir, que estamos esperando un momento que todo ese sistema del pueblo judío con la ley de la Torá en la tierra de Israel se reconstituya. ¿Para qué? Para, entre otras cosas, para que pueda ser la función del pueblo judío dual de luz para las demás naciones, siendo modelo y ejemplo. Ahora, ¿qué modelo y ejemplo va a ser si mismo el judío está errante y en exilio? Hoy en día desconocedor y secularizado, o sea, ni siquiera apegado a sus tradiciones en un lugar de exilio. Habrás visto generalmente charlas de peluquería que la gente quiere psicoanalizar a la otra y da consejos y todo eso. Pero cuando uno empieza a hurgar, ¿quién da consejos? Dice, pero mirate vos estás totalmente desarmado en la vida, ¿qué me venís a dar consejos? Acá también, el pueblo judío no puede ser luz para las naciones totalmente porque está desarmado, es desconocedor, está secularizado, no está pegado, está fragmentado. Entonces, para poder llegar a ese estadio, primero todo tiene que rearmarse como pueblo. Y para rearmarse como pueblo hace falta un proceso de liberación nacional y espiritual, que todos se encolumnen detrás de la ley de la Torá y observen la ley de la Torá en principio para poder apoyar al Mashiach a liberar la tierra de Israel y montar allí un gobierno de acuerdo a la Torá para que sea Jerusalén, la tierra de Israel, un centro espiritual universal. O sea que el proceso empieza con el pueblo judío y es para el pueblo judío y después para las naciones. Y esto no solamente que la Torá lo dice, sino todos los profetas, Isaías, Jeremías, todos hablan del respecto. Y acá, y sabiendo esto, te puedes dar cuenta por qué eh, la, la, el, ¿cómo se llama? El desconcierto de cualquier judío cuando le pregunta por qué el judío no cree en Jesús. Básicamente porque el Mashiach tiene que tener predicamento del pueblo judío y el pueblo judío no sabe quién es Jesús, no tiene la menor idea. O sea, es algo totalmente irrelevante para. Y el principal fracaso, ¿por qué este no fue Mashiach? Porque no tuvo nunca predicamento del pueblo judío. Tiene que ser rey. Pero rey sobre los eruditos y rey y convencer a los sabios y a los eruditos y a los poderosos. No a los leprosos y a los desahuciados. Eso es fácil convencerlos. Digamos. Igual que dijimos con el profeta. El profeta tiene que enfrentarse ante el tribunal y demostrar por qué es profeta. No ante las capas más bajas de la sociedad que son fáciles de engaño. Dice el Maimónides, estas claras palabras de la Torá abarcan todas las afirmaciones referentes al Mashiach hechas por todos los profetas. Obviamente que todos los profetas hablan del concepto de la redención, de cómo va a ser, que va a tener aparejada una época después que venga el Mashiach de bienestar, salud y cooperación entre las naciones.
va a ser una época de suma prosperidad, como vamos a ver, pero estamos justamente para entender, estamos apegándonos literalmente a la letra técnica de la ley, para después ir a los conceptos. Obviamente que la época del Mashiach y la redención no va, se llama así la redención, no va a ser solamente una cuestión técnica del pueblo judío, sino que va a ser una época de suma espiritualidad, como trae el profeta, que la tierra se va a llenar del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el lecho marino. Va a ser una época de revelación y de bienestar y abundancia que la humanidad nunca experimentó algo así. Pero para eso tiene que completarse primero un periodo, tiene que dispararse el proceso y se dispara empezando por ahí. Absolutamente, absolutamente. Primero todo fue profetizado ya en la Mishnah, en el Talmud, es decir, hace 1500 años que esto iba a ocurrir. Porque el hecho de alejarse de la piadosidad, del hecho, perdón, del hecho de estar apegado a las religiones, hace que la gente, en primer lugar, formatee sus ideologías, ¿sí? O sea, se vuelva a un punto neutro cero. Y a partir de ahí puede reconstruir su espiritualidad de un punto de vista racional y moderado. En todas partes del mundo civilizado y desarrollado, mejor dicho, no civilizado, desarrollado, la gente huye de las religiones. Solamente en lugares medio subdesarrollados como América Latina y África, la gente se apega a las religiones, especialmente a los fenómenos de experienciales, como si fuera evangelismo y pentecostalismo, que tiene que ver con el sacudón emocional, por eso la teatralización y como las viejas sectas paganas, sí, que era toda una experiencia sensorial y apasionamiento y todo eso. Y de hecho, cuando la gente se reconoce agnóstica o atea, está diciendo agnóstica o atea básicamente de la idea de Dios que él concibió, que en la mayoría de los casos es el Dios que aprendió en el colegio, en la universidad o en la familia, que es el Dios cristiano. No niega la posibilidad de un ser superior o de un principio ordenador esto, no confrontó contra otras formas de espiritualidad o no investigó, o capaz que lo que él llama universo o fuerza, eso es lo que nosotros llamamos eterno y creador, nada más que la palabra Dios siempre le suena para ese lado. Tal cual, tal cual. Tengo una alumna que es ahí de Misiones y de Formosa, que tengo dentro del grupo, son varias de Formosa y una de Misiones, que cuando entran a sus locales comerciales que tienen, venden ropa y ven que hay una Torah Temet o alguna letra hebrea, ya la gente se persigna, porque como que hace algo hebreo entre nosotros. Es correcto, así tal cual, y más todavía, el mismo Maimónides describe que observa los preceptos no ágidas o la idea del monoteísmo ético o no monoteísmo, sino la idea de las leyes en sí, no porque Dios las entregó en el Sinai, sino porque su intelecto así lo dicta, se llama sabio de las naciones. Una de las formas no ágidas, la primera más básica, es ser sabio de las naciones, que no es poco, que es aquel que observa los preceptos porque su intelecto lo dicta. Si después observa los preceptos porque reconoce que una revelación de Dios en el Sinai y Moshe lo escribió en la Torá, se llama piadoso de las naciones, que es un nivel superior, pero ser sabio de las naciones no es poco. Es correcto, por eso siempre nuestra hincapié está en resignificar las palabras y especialmente no usar hasta un tiempo muy avanzado en no ágil algunas palabras, porque todavía esas palabras son como cajones que tienen la connotación vieja, tienen connotación de naftalina. Por eso todo el tiempo tomamos una palabra, la resignificamos y la echamos al ruedo. Y para reforzar esta idea, antes de describir cuáles, por la positiva, cuáles son las condiciones y modos de identificación del genuino Mashiach, el Maimónides desarma la idea de que otros tienen del presunto Mashiach, que es, mira cómo dice el Maimónides, en el punto 3 que no suba a tu mente, o sea, que te sea inconcebible, ni te imagines, que el rey Mashiach deberá realizar señales y maravillas, o causar fenómenos novedosos en el mundo, o resucitar a los muertos, o realizar acciones semejantes. O sea, ni se te ocurra que el Mashiach para hacerlo tiene que hacer milagros o resucitar muertos o hacer algún tipo de fenómenos extraños. Con esa vara no se tasa un Mashiach. Igual que dijimos con los profetas, exactamente lo mismo. Es como una persona que es experto cirujano y va a rendir exámenes de arquitecto. Será experto cirujano, pero no cambia en un ápice eso frente a lo que tiene que demostrar, que sabe construir ser un arquitecto. El párrafo que vamos a leer está y varios párrafos de estos capítulos, en la versión censurada del Maimónides.
¿Qué pasa? Muchísimos libros de Torah, el Talmud, el Maimónides, pasaban la censura clásica de los pueblos, romana, digamos. Y había muchas cosas, especialmente contra el gobierno romano y sobre Mashiach y Jesús y otras cosas, que tenía que estar medio codificada y camuflada, porque si no, no podía ni imprimirse el libro. En estas últimas generaciones que ya no hay tanto eso, entonces se puede hablar claramente. Por eso el párrafo que vamos a leerla en la versión que originalmente fue censurada. Y vas a ver por qué fue censurada. Antes de esto, para entender lo que Maimónides dice, hago un poquito de historia. En el año, la destrucción del segundo templo de Jerusalén y el principio del exilio total, el cual todavía estamos, data del año 70, 69-70, que fue la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos. El pueblo judío en ese momento empezó a irse a todos lados, al exilio, a Irak, a Babilonia, pero parte del pueblo se apertrechó en los alrededores de Jerusalén como formando una resistencia militar. En el año, y así estuvo un tiempo con esa forma de resistencia como de barricada, ¿sí? Esperando capaz que el emperador romano se iba a aflojar y podían volver a retomar el gobierno de Jerusalén. En el año 132 de esta era, o sea, hace 1800 y pico de años, hubo un líder del pueblo judío llamado Bar Kokhba, así, Bar Kokhba, lo puedes buscar en Google, porque hay monedas en Google, fíjate, las monedas de Bar Kokhba. Se encontraron en las últimas excavaciones en Jerusalén, hace 20, 30 años, monedas impresas por Bar Kokhba. Acuñadas, quiere decir. Esto es muy importante porque Bar Kokhba era un rey, era un gobernante del pueblo judío, imprimió moneda y la moneda de él circulaba a los 3 años del rey Bar Kokhba, decía la moneda. Como entonces, quiere decir que era un rey poderoso, que circulaba la moneda. Tenía un ejército de 300.000 hombres, que con esto te das un poco el hincapié que tenía todas las condiciones para ser el presunto Mashiach que libera al pueblo judío. Y tuvo el apoyo, ni más ni menos que del famoso Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, el sabio más grande de todos los tiempos, lo apoyó a Bar Kokhba y le dijo: vos sos presumiblemente Mashiach, porque tenés todas las condiciones. Sos un líder político, imprimís moneda, tomás impuestos de la gente, gobernás de hecho, tenés un ejército que te responde. Eso es un Mashiach. Entonces, Rabbi Akiva apoyó la moción de intentar una retoma de Jerusalén, como que ese ejército de rebeldes intente una reconquista de Jerusalén. Esa era la palabra. Y así fue que con el apoyo de Rabbi Akiva, este Bar Kokhba intentó una revuelta de Jerusalén, pero le fue como la mona, fue un desastre, hubo 500.000 muertos del pueblo judío, fue algo totalmente calamitoso, y de ahí se demostró que ya el exilio venía para quedarse, ahí empezó el exilio total. Pero ¿por qué lo trae Maimónides esto? Para indicar que Rabbi Akiva apoyó a Bar Kokhba, ¿sí? Y no le pidió a Rabbi Akiva ningún milagro, ninguna señal, ni que resucite un muerto, ni que cure un enfermo, nada. Rabbi Akiva vio en él señales de liderazgo auténtico, o sea, el poder de un Estado. ¿Qué es un Estado hoy en día? Que tiene un ejército, que imprime moneda y toma impuestos. Si tiene ese potestad, es un Estado. Si es eso, es un rey. Si no, no es un rey. Es por eso que este famoso Bar Kokhba fue el único en 2000 años sobre el que se presumió que era el Mashiach. En muchísimas, y más todavía, si buscas en Google hay muchísimas imágenes de esculturas y grabaciones que hablan del poder bravo de Bar Kokhba, que era un valentón, que era algo muy, muy poderoso, y también las monedas de él y otros textos que lo citan a él. O sea, era realmente un gobernante del pueblo judío, nada más que no era el momento y falló. Por eso Maimónides lo trae como prueba para saber quién es su Mashiach. Tiene que ser uno como Bar Kokhba. Mira lo que dice acá. Que no suba a tu mente que el rey Mashiach, o sea, que el gobernante designado, deberá realizar señales y maravillas y causar fenómenos novedosos en el mundo, o resucitar a los muertos, o realizar acciones semejantes. Esto no es así, dice Maimónides. ¿Por qué no? Se deduce del hecho de que Rabbi Akiva era un gran sabio de los sabios de la Mishnah, o sea, de los sabios de la Torah oral. Estamos hablando del año 132 de esta era. Y que él era un escudero de rey Bar Kokhba. Él se hizo un escudero, o sea,
un asistente de Rabbi Akiva para indicar que él se sometía a Bar Kokhba y decía que era el rey Mashiach, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva y todos los sabios de su generación lo consideraron Mashiach, o presumiblemente Mashiach, hasta que Bar Kokhba fue muerto a causa de sus transgresiones. Es decir, yo ahora te voy a contar qué es esto. Y cuando fue muerto, supieron que no era Mashiach. Pero los sabios de su generación no le pidieron ninguna señal ni maravilla para comprobar su carácter mesiánico. Es decir, que una vez que Rabbi Akiva los nombró como Mashiach, intentaron la revuelta, falló, murió en la guerra, tuvo un altercado con una persona y bueno, lo ofendió y una cuestión histórica, que fue asesinado. Y si fue asesinado, fue muerto, quiere decir ya no es Mashiach. Pero lo que el Maimónides rescata de su historia es el hecho que Rabbi Akiva lo nombró Mashiach y la gente se condujo como si lo fuera, sin requerir hacer ningún tipo de milagro, maravilla, o curación, o resucitar a muertos, es la prueba que no hace falta para hacer Mashiach eso. Y ahora, entre paréntesis, la parte censurada. El concepto esencial de esto es que esta Torá, sus estatutos y sus leyes, son para siempre y para toda la eternidad. Y nada se les debe agregar o quitar. Quien agrega o quita algo, o reinterpreta la Torá, aduciendo que los mandamientos no deben ser tomados en el sentido literal, es sin dudas un impostor, un malvado y un hereje. Ahora, ¿por qué el Maimónides dice esto? Por lo siguiente, el párrafo entre paréntesis solo aparece en las primeras ediciones del Código del Rambam y fue omitido por los censores cristianos. La importancia es obvia. La prueba definitoria de un verdadero enviado de Hashem es la total adherencia y sumisión a todas las enseñanzas de la Torá, como trae Deuteronomio 13 y 18. El hecho de tratar de alterar la Torá de Moshe mediante edición, sustracción o cambio constituye prueba evidente de que se trata de un impostor, no obstante la maravilla que realice para probar lo que alega. Así este pasaje refuta a los falsos profetas y pseudo-mashiach de todos los tiempos. Hay un solo criterio para reconocer al verdadero Mashiach: la concreción exitosa de todas las profecías del Mashiach conforme a las leyes de la Torá. En el próximo párrafo, y la versión completa y no censurada, explica en detalle las verdaderas características y accionar del auténtico Mashiach. Es decir, el solo hecho que se intente decir que la Torá estaba perimida y ahora viene un nuevo pacto, como el cristiano, o decir que la Torá no se comprende exactamente como el Islam, esa prueba, solamente eso, ya es una prueba definitoria para decir que es un impostor y un hereje, el pseudo Mashiach. Si el que quiere ser Mashiach es muy simple, tiene que cumplir con las profecías que la Torá dice que va a ser sobre el Mashiach. O sea, el Mashiach es como un gerente de una empresa. El gerente no es dueño de la empresa. El gerente aplica lo que la mesa de directorio decide. Ahora, el gerente, si se corta, no se puede cortar con decir que no, la presidencia pensaba así, yo pienso así. O el gerente no puede reinterpretar las directivas que le dio la mesa directiva. El gerente viene a aplicar eso. Lo mismo el Mashiach. El Mashiach tiene que restituir todos los poderes de la Torá y indicar y compeler al pueblo a que asuma la adherencia de la Torá, la ley de la Torá. Pero no puede reinterpretar. El solo hecho que quiere cambiarla de la Torá, por ejemplo, la Torá les fue dicho A, pero yo les digo B, como algunos pasajes del Nuevo Testamento, esa es la prueba definitoria que es un falso Mashiach. Exacto, exacto. ¿Sabes qué me hace acordar? Sin comparaciones, al Alfonsín del 83, viste que todo el tiempo repetía el preámbulo, pensando que repitiendo el preámbulo y levantando la mano se va a cumplir el preámbulo. Pero bueno, el tipo era así, digamos, por algo manejaba masas el hombre, ¿sí? Una cosa así, un tipo de liderazgo así, que repite constantemente el preámbulo, no se corre de un milímetro de lo que es. En realidad, él va a conducir un proceso de redención espiritual que incluye también nacional para el pueblo judío, pero universalmente va a ser un proceso de revolución espiritual, donde va a unir, va a fusionar la abundancia de los tiempos estos, junto con los valores espirituales, ambas cosas, y el mundo se va a ver muy beneficiado de eso.
Hay muchos más detalles, pero antes de seguir con detalles legales, quiero dar, porque no puede ser todo, viste, como hay que dar un poco de dulce también, no solamente tecnicismos. Voy a terminar, ya que hablamos de preámbulos y todo eso, con la forma que el Maimónides termina su obra magna, que la verdad es para levantarse y aplaudirlo de pie. El último inciso de los últimos 1000 capítulos, del capítulo 1000 del Maimónides, que es el final del Mashiach, dice lo siguiente. Y en esa era no habrá, en la era del Mashiach, no habrá ni hambruna ni guerra, ni envidia ni competencia, porque el bien surgirá en abundancia y todas las cosas deliciosas serán accesibles como el polvo. Por lo tanto, serán grandes sabios y conocerán las cuestiones ocultas y alcanzarán el conocimiento de su Creador en la medida de la capacidad humana. Como está dicho, la tierra estará llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren al lecho marino. En este párrafo el Maimónides trae algo fundamental, que es, en esa época no habrá ni hambruna ni guerra, ni envidia ni competencia. Una visión profunda de este texto es la siguiente, que la humanidad siempre estuvo oscilando entre la escasez y la abundancia. Cuando había escasez, por ejemplo, de territorio o de recursos, de comida o de bebida, de agua, el mundo entraba en guerra, hambruna y guerra. Pero cuando había, por otro lado, abundancia, la gente peleaba por la abundancia. ¿Quién se queda con el excedente? Lo que es llamado la plusvalía. Y eso no trae hambruna y guerra, trae envidia y competencia. Dice Maimónides que la época del Mashiach va a ser tan gloriosa que va a haber tanta abundancia y los bienes van a estar accesibles como el polvo, que no va a haber ni hambruna, ni guerra, ni envidia, ni competencia. Es decir, que ni siquiera la gente va a pelear por el excedente, porque va a haber excedente abundante para todos. Es decir, que va a ser una época que la humanidad nunca experimentó, de una abundancia absoluta y junto con eso una conciencia espiritual absoluta, como dice, que la tierra se va a llenar del conocimiento de Dios como las aguas cubren al lecho marino.